cómo la medicina es extraordinario lo que hizo. Vos tenías 1/3 de la población de ahora y se murieron 50 millones de personas, ¿sí? Y 100 años después triplicaste la población mundial y se murieron únicamente 6 millones. Entonces vos decís, la medicina moderna es extraordinaria. Digamos, en la economía moderna, el factor más difícil de controlar es el... Porque la cirugía es un fracaso. ¿Cómo es? Sí, yo te tengo que partir al medio, pararte el corazón, hacerte 4 bypass. Te salvé la vida. Esa es una discusión que ni la podemos tener, es una maravilla. René Favaloro, el inventor del bypass, mi maestro, obvio. Pero yo no diría, cada vez tendríamos que operar menos, no operar más. Bueno, bienvenido Fernando, muchas gracias por estar en Boca Podcast. La primera pregunta que tenía es, ¿por qué la enfermedad cardiovascular es la enfermedad más común? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No es la enfermedad más común. Lo que tendríamos que decir es la enfermedad que es la primera causa de muerte. Pero hay enfermedades banales más comunes que la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué es tan importante, digamos, y por qué todo el mundo, digamos, le da una importancia crucial a la enfermedad cardiovascular? Porque vos tenés en el cuerpo tenés 2 órganos que son los más exquisitos, de alguna manera para llamarlos: el cerebro y el corazón. El cerebro te da calidad de vida, mientras que el corazón te da cantidad de vida. Vos podés tener un corazón perfecto y un cerebro deteriorado, vas a estar vivo, pero con mala calidad de vida. Pero a la inversa no podés. Vos podés tener el mejor de los cerebros, que si el corazón no te late estás muerto. Por eso uno dice, el cerebro te da calidad de vida y el corazón cantidad de vida. Vos calculás que una persona normalmente, su corazón le late 60 veces por minuto, 100.000 veces por día, y más o menos en 85 años de vida te late 3.000 millones de veces, ¿ok? Entonces, como nunca puede parar, cualquier enfermedad que afecte al propio corazón o, como dice la gente, a todas las mangueras que llevan sangre por el cuerpo y la traen, que son las arterias y las venas, vas a tener impacto directo en otros órganos. El más importante, por supuesto, es el cerebro, pero vos acordate que el corazón es una bomba que empuja la sangre por todo el cuerpo. ¿Y qué tema tiene el corazón? Que para empujar la sangre tiene que ejercer cierta presión. Esa presión se llama presión arterial y es la presión que está dentro de todas las arterias y es la presión que el propio corazón tiene que vencer para distribuir ¿qué en todo el cuerpo? Sobre todo oxígeno y nutrientes, pero sobre todo oxígeno. Entonces, ese conjunto de vasos y el corazón hacen el aparato cardiovascular que lamentablemente se enferma mucho y a veces termina con la vida de la persona. Por eso en el mundo vos calculá que la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. La segunda causa de muerte son los tumores y la tercera causa de muerte es el accidente cerebrovascular. O sea, que tengas o una hemorragia o no te haya llegado sangre al cerebro, eso te puede provocar la muerte. Ahora, puede ser que sobrevivas, pero el problema de la enfermedad cerebrovascular es que es la primera causa de discapacidad. Okay. Vos por ahí no te moriste, pero quedaste altamente discapacitado por un accidente cerebrovascular. Entonces lo que se está viendo en los últimos 30, 40 años es que hay una simbiosis entre todo lo que sería el sistema nervioso con el cerebro y todo el aparato cardiovascular. Okay. Y hablabas de que las arterias no se pueden tapar. ¿Qué produce que pase esto? Vos tenés que entender que la sangre, aparte de transportar el oxígeno con los glóbulos rojos, transporta
todos los nutrientes que nosotros vamos a utilizar, pero también transporta todos los desechos para que se puedan ir o por el hígado o por los riñones, ¿no? Ahora, si vos tenés que transportar todos los nutrientes, vas a transportar todas las proteínas que existen. ¿Para qué? Las proteínas uno siempre dice que son como los ladrillos de la casa, son los que hacen la casa. El azúcar, la glucosa, es lo que te da la energía, es el combustible. Y la grasa o lípidos es lo que vos guardás, es el leño que vos guardás y vas tirando de a poco para que se prenda fuego, ¿correcto? Entonces, todo eso va por adentro de las arterias y las venas. Entonces, ¿qué pasa? Si vos haces un desequilibrio entre lo que transportás y usás, hay más cantidad de esas sustancias adentro de la sangre. ¿Cuál es el que más nos preocupa? El colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol es una sustancia biológica que es un tipo de grasa, pero que está en todas las células de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque forma parte de la pared de la célula. Un ejemplo, vos agarrás una casa, todas las paredes, el piso y el techo son ladrillos o cemento. Bien, el colesterol son los ladrillos o los cementos. Nunca podrías tener una casa. Ahora, si tenés de más, dirías, en vez de tener la pared lisita, se me salió todo el revoque, ¿correcto? Okay. Entonces, cuando vos decís, ¿por qué se enferman las arterias? Porque hay un desequilibrio entre las sustancias que tiene que transportar y si no las usás, se acumulan. ¿Dónde se acumula el colesterol? Adentro de las arterias. Y produce lo que se llama placa aterosclerótica. ¿Y qué hace esa placa? Te va tapando la luz de la arteria y el extremo, ¿cuál sería? Un reloj de arena. Viene la arteria normal y tiene la placa tan grande que deja que pase por un agujerito milimétrico, como un reloj de arena la sangre. Entonces, más allá de la obstrucción, ¿qué te va a faltar? Sobre todo oxígeno. Entonces, los órganos que no tengan oxígeno, primero van a sufrir. Pero si la falta de oxígeno es aguda, ¿por qué? Porque se rompió la placa y te tapó el agujero. Ahí tenés un infarto. Infarto de corazón, infarto de cerebro, infarto de hígado, cualquier órgano se puede infartar. El problema es que si se infarta el corazón, como tiene que seguir latiendo, se puede romper. Se rompe el corazón y el paciente fallece. Ahora, proteínas, hidrato de carbono o azúcar y grasas. Las tres cosas las necesitamos. Pero ¿qué nos pasa a los humanos? Cambiamos los hábitos y entonces no gastamos la cantidad de alimentos que consumimos. ¿Y cómo los guardamos? Como grasa. Por eso la gente engorda. Ahora, vos podés tener otro problema, que es que tengas resistencia a utilizar el azúcar, a utilizar la glucosa. Entonces, a esa es la famosa diabetes. Tipo 2, que tu páncreas no secreta la suficiente cantidad de insulina para utilizar la glucosa. Entonces, si vos haces dieta, con el poquito de insulina que secreta tu páncreas, te equilibrás. Pero después hay tipo 1, que directamente tu páncreas no tiene insulina. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ponerte la insulina de afuera. ¿Y qué pasa con el azúcar? A largo plazo, lamentablemente, el azúcar en sangre, entre comillas, oxida las arterias, las inflama. ¿Y cuál es el problema? Que todas las arterias chiquitas de tu cuerpo se van a tapar. Por eso los diabéticos, que tienen muchos años de diabetes, tienen problemas de visión, tienen problemas en los riñones o tienen problemas en las piernas. Todas las arterias alejadas se tapan y ahí empiezan los problemas que lamentablemente pueden terminar con una amputación. Pero fundamentalmente, ¿por qué se lastima la arteria por adentro? Porque lleva un montón de sustancias. Y la otra cosa que nos pasa es que
Todos tenemos cierta presión arterial normal. ¿Por qué a todas las personas mayores de 50 o 60 años tienden a ser hipertensas? Porque nuestro cuerpo está hecho para vivir 40 años. Nosotros duplicamos la expectativa de vida de la especie humana. Un humano, 40, 50 años. Vos acordate que en todas las leyendas muy viejas, realmente el que llegaba muy viejo era como que él tenía el saber. Porque la gente no llegaba tantos años a vivir. Era una excepción. Ahora, como es una regla, más del 60% de la población mundial mayor de 65 años es hipertenso. ¿Por qué? Porque la arteria ya no se relaja tanto como se relaja si vos tenés 20, ¿entendés? Entonces la hipertensión arterial es una enfermedad endémica. ¿Y cuál es el problema con la hipertensión? Que el corazón tiene que hacer más fuerza, porque tiene que empujar la sangre contra mayor resistencia. ¿Y cómo hace eso? Se pone más grueso, hipertrofia. Empuja con más fuerza porque está más grueso. Pero vos para eso necesitas que le vaya más oxígeno. Y si encima tenés colesterol alto, se te tapan las arterias, tenés dolor de pecho o infarto. Por eso uno siempre dice que en la enfermedad cardiovascular los 3 factores de riesgo más importantes son controlar la presión, hacer dieta para tener el colesterol bajo y no ser obeso. Y algo importante. ¿Cuánto pesás vos? Yo peso 60 kilos. 60 kilos, perfecto. Si vos pesaras el 20% más, tendrías que pesar 12 kilos más. Hasta 12 kilos más de tu peso está dentro del límite normal. Pero si vos en vez de pesar 60 kilos, no pesaras 74, pesaras 80 kilos, tenés casi un 30% más del peso de tu cuerpo. Claro. Bueno, cuando vos te pasás del 25% del peso que tendrías que tener, por cada kilo que aumentás de más, tenés 100 centímetros cúbicos más de sangre. Entonces vos decís, ¿cuánta sangre tengo yo con 60 kilos, 1,60 m y pico? Y vos debes tener 4 litros más o menos total de sangre. Si vos pesaras 80 kilos, tendrías no 4 litros, tendrías 5 litros y medio de sangre. Y lo empujás con el mismo corazón. Claro. Entonces, la obesidad no es únicamente que vos tenés grasa y se te van a tapar las arterias. Cuando una persona es obesa, tiene más masa, pero también tiene más sangre. Entonces, una persona de 160 kilos es como si el corazón de él le empujara la sangre a 2 personas. Por eso, hipertensión, colesterol y obesidad, fundamental. Ahora vos me decís, ¿y con eso alcanza? No, si sos diabético, tenés cuidado. Y el último de los factores, que es cultural, ¿sabés cuál es? ¿El factor cultural? Sí. ¿General o de acá? General, a todo el mundo. Un factor cultural que vos lo podrías modificar sin problema. No es biológico, el cigarrillo. Bueno, claro. ¿Entendés? El cigarrillo es un factor cultural, no es un factor biológico. Sí. Porque vos podés comer más o menos, pero vos si fumás más o menos es un tema cultural tuyo. Sí. Nadie te obliga, digamos. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Por eso te dicen, cuidado, cuanto más factores de riesgo tenés, más probabilidad tenés de enfermarte del corazón y las arterias. ¿Sabés cómo se dieron cuenta? En la década de 1940 en Estados Unidos, después de la gran crisis del 30, se infartaban los ricos. ¿Por qué se infartaban los ricos? Y los albañiles no se infartaban. Le decían que era la enfermedad de los gerentes, el infarto. Entonces empezaron a ver los factores de riesgo que tenía esa gente. Entonces había factores de riesgo fijos. Hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cigarrillo. Y hay un quinto factor de riesgo. El estrés. El estrés. El tipo que era el albañil no tenía plata, pero más el tipo que era el yuppie estaba en ese momento. Entonces,
Vos fíjate, digamos, en la economía moderna, el factor más difícil de controlar es el estrés. Porque los otros mirá, hay factores que se controlan médicamente. La hipertensión con medicación, el colesterol con dieta y medicación, la diabetes con dieta y medicación, la obesidad con ejercicio, el cigarrillo, bueno, deja de fumar. Pero ¿cómo controlas el estrés? Levantarte todos los días, ir al trabajo, ¿entendés? Es el factor más difícil de controlar. Bueno, todo junto es un combo explosivo, ¿no? Mortal, justamente. Cuanto más factores de riesgo tenés, más difícil es que puedas tener una vida sana. Pero si vos controlás los factores de riesgo, uno dice, ¿podés tener buena calidad de vida? Sí. Te doy un ejemplo. ¿Cuánta gente había en el 1918 cuando apareció la epidemia de gripe española? Que no era gripe española, la gripe se declaró en Arkansas, en Estados Unidos, y los norteamericanos viajaron a Europa para ayudar en la Primera Guerra Mundial y contagiaron a los europeos. Lo que pasa es que España era el único país de Europa que no estaba en guerra, entonces podían ver si se morían o no de gripe. El resto de los países, como estaban en guerra, no sabían si se morían de gripe o los mataban a tiros, ¿entiendes? Estadísticas. Estadística, bueno. Pero ¿por qué te cuento esto? ¿Cuánta gente había en 1918 en el mundo? 2.600 millones de personas. ¿Sabes cuánta gente se murió de gripe española? 50 millones de personas. Y había 2.600 millones de personas. Perfecto. Año 2020. ¿Cuánta gente hay en el mundo? 7.000 millones. 8.000 millones de personas. ¿Cuánta gente se murió de COVID? ¿Cuánto fue? 6 millones. 6 millones. Claro, casi. Fíjate cómo la medicina es extraordinario lo que hizo. Vos tenías 1/3 de la población de ahora y se murieron 50 millones de personas, ¿sí? Y 100 años después triplicaste la población mundial y se murieron únicamente 6 millones. Entonces vos decís, la medicina moderna es extraordinaria. Por eso pudiste duplicar casi la expectativa de vida de la gente. Ahora, uno dice, hay que atender a la gente una vez que está enferma, pero lo que hay que tratar primero es de prevenir, no tratar. Sí, eso te iba a hacer esa pregunta justamente porque quizás, obviamente que debe haber una comunicación con el paciente que uno enfatiza esta prevención, digamos, pero el médico normalmente trata cuando ya el problema está. Exactamente, Entonces, totalmente de acuerdo. ¿crees que debe haber más concientización o debe haber se deben encargar más también de decir, no lleguemos a esta instancia? Sí. ¿Y cómo lo logras eso? Y lo lográs cambiando la perspectiva universitaria de formación de los médicos. Yo hace 40 años que soy profesor en la facultad de anatomía, ¿no? Doy anatomía normal, pero también doy cirugía. Y yo siempre digo lo mismo. Vos tenés que crear médicos generalistas, médicos de familia, que sepan históricamente del paciente, vos, tu padre, tu hermano, tu madre, tu hermanito, digamos, conocerlo de chico y a medida que va haciendo la prevención, si aparece un desajuste, ordenarlo. La medicina moderna está tan atomizada que en cualquier momento va a haber especialistas de ojo derecho y especialistas de ojo izquierdo, ¿se entiende? Cada vez cortamos más chiquito al paciente, pero lo tratamos cuando ya está enfermo. Yo como cirujano cardiovascular, que durante muchísima cantidad de años hice trasplante cardíaco, renal, cardiopulmonar, hice, qué sé yo, no sé, en 40 años he hecho 5.000 cirugías de corazón o de las arterias periféricas. Siempre traté con una persona enferma y traté de volverlo a su estado de equilibrio biológico. Pero en realidad, cuando nosotros le hacemos un bypass, no lo curamos. Lo único que hacemos es saltar la obstrucción. Cuando le ponemos un stent adentro, estamos abriendo la placa, pero no lo curamos. Nosotros lo que tendríamos que lograr es que no llegue a ese evento. Bueno, yo creo que es una deuda de la medicina que no previene. La medicina trata una vez que la enfermedad está establecida. Por eso a mí cuando me preguntan,
cómo es el dolor de pecho, qué síntomas tengo para una ACV. Lo que tiene que preocuparse es no tener nunca el síntoma. Claro. Si eventualmente lo tiene, la emergencia lo va a poder tratar, pero la prevención no es saber el dolor de pecho. La prevención es tratarse, tener el colesterol bajo, hacer ejercicio. Y en eso, la verdad que es una falla del sistema médico. Yo creo que habría que cambiar la perspectiva y hacer médicos generalistas que después se especialicen. Lo que pasa que, a veces yo lo digo en los congresos, esto es muy duro. La cirugía es el fracaso de la medicina. Lo que pasa es que la medicina no tiene las alternativas de prevención para que yo termine operando. Mirá, ¿Entendés? O sea, si yo me la paso muy operando, fuerte igual la... claro, Sí. o sea, si yo me la paso operando, hay algo en la medicina preventiva que no funciona. Porque la cirugía es un fracaso. ¿Cómo es? Sí, yo te tengo que partir al medio, pararte el corazón, hacerte 4 bypass. Te salvé la vida. Esa es una discusión que ni la podemos tener, es una maravilla. René Favaloro, el inventor del bypass, mi maestro, obvio. Pero yo no diría, cada vez tendríamos que operar menos, no operar más. Cada vez tendríamos que prevenir más y operar menos o tratar menos. Ahora, vos imaginate, un paciente que termina en un trasplante, ahí sí, todo lo preventivo fracasó, porque tenés que terminar cambiándole el órgano, obviamente. Se lo cambiamos y el paciente sobrevive y tiene buena calidad de vida, obviamente. Pero tendríamos que replantearnos estratégicamente qué tipo de medicina queremos para los próximos 50 años. Si queremos seguir investigando y saber cada vez más chiquito, o decir, bueno, ¿por qué no hacemos mucha más prevención? Porque acordate, la gente sana es mucho más barata que la gente enferma. El costo en salud es mucho más caro si vos estás enfermo que si yo te mantengo en tu estado de salud. Ahora vos te agarraste una leucemia, obvio, yo te trato, te doy la quimioterapia y si no anda te trasplanto, pero digo, pero es una eventualidad. Vos no te agarraste la leucemia porque querías, sino porque biológicamente te pasó. O yo vengo con un auto y choco y el airbag no abre. Me rompí todas las costillas. Obvio que Hay el cosas trauma inevitables, claro. son cosas inevitables, pero las que son evitables, pero habría un montón de enfermedades que no se tendrían que tratar como se tratan. Pero en eso me parece que es una deuda muy importante. Yo tenía una pregunta con respecto a esto de la prevención. Vos hablabas de la crisis del 30 y cómo el estrés fue uno de los factores para detectar a la gente enferma. Igual en esa época no era tan normal en la medicina se hable del estrés como una No, causa. no, para nada. Incluso sigue siendo raro hoy en día o hoy ya está más... No. Hoy por hoy está establecido porque sabés que, digamos, si uno fuera muy exquisito, vos no tenés estrés. El estrés es un mecanismo natural de alerta para prepararte para la pelea o para la huida. O sea, normalmente todos los animales tienen estrés. ¿Por qué? Porque es un momento donde tu vida está en peligro. Entonces, vos me venís a atacar a mí, 2 animales primitivos. ¿Yo qué hago? Abro los ojos, aumento la frecuencia cardíaca, ¿me preparo para pegarte o para salir corriendo? Yo para eso tengo que aumentar la presión, llevar más sangre a los músculos, dilatar las pupilas, aumentar la frecuencia respiratoria. Bueno, eso lo da un sistema que se llama simpático y está preparado para la lucha y la huida. El otro sistema es el que te prepara para la relajación y la absorción de alimentos, que se llama parasimpático. Entonces, un ejemplo, vos vas a comer, te sentás, estás relajadito, respiras tranquilo, tenés saliva en la boca, el intestino te hace ruido porque vos vas a incorporar el alimento. Entonces, el estrés es natural. ¿Cuál es el problema? Que vos tenés estrés sin tener en realidad una causa justa. Un ejemplo, vas por la autopista y se paró el tráfico. ¿Y qué haces? Y te das más, y te das más. ¿Y qué haces? Aumentás la presión, te abrís las pupilas, empezás a respirar. No estás estresado, estás distresado. Porque ese estrés biológico no va a cumplir ninguna función para protegerte.
en realidad te termina lastimando. Entonces vos decís, ¿cómo podemos hacer para manejar el estrés? Bueno, divertimento, relajación, dormir bien, leer un libro, tocar un instrumento. Digamos, hay un montón de cosas para que el estrés, que el distrés lo puedas manejar. ¿Y se maneja con qué? Aunque te parezca mentira. Conjunto gregario, social. La gente sola está muy mal. Hay que tratar de trabajar en comunidad o en grupos. Bueno, ayer que fue el Día del Amigo, ¿no? Claro. Tener amistades, comunicarte, porque el humano es una persona muy gregaria y tiene mucha importancia el estrés, ¿eh? Mucha, mucha importancia, porque es el factor de riesgo más difícil de modificar. Los otros los modifico médicamente. Sí, sí, es más complicado incluso el detectarlo con uno mismo. Totalmente, a veces no te das A cuenta. veces no te das cuenta. ¿Viste? Y te preguntaba con respecto, justo hablabas de lo biológico, que el estrés es como un escape que incluso tenemos de lo biológico del ser humano, digamos. Eh, Hay cosas para el corazón, me refiero. Hay cosas que uno, que por cómo funciona hoy en día la sociedad, digamos, dejamos de hacer, como puede ser un ejercicio más continuo, constantemente, que para el Mira, corazón. es una muy buena pregunta porque me dijo un amigo porque tengo la respuesta. No, vos acordate, siempre nosotros tenemos que pensarnos como un animal más dentro de la escala zoológica que tiene un cerebro extraordinario, pero el resto de nosotros funciona como cualquier animal, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estructura física tenemos nosotros? Tenemos una estructura física que nos permite caminar decenas de kilómetros, trotar algunos kilómetros y correr algunos metros. Vos está hecho, el humano, es un animal bípedo que tiene una distribución del peso medio raro, porque los animales caminan en 4 patas, nosotros caminamos en 2. Entonces siempre hay más presión del ombligo para abajo que del ombligo para arriba. Los miembros superiores a nosotros no nos sirven para trasladarnos, nos sirven para agarrar cosas. Entonces, vos caminando vas haciendo lo que se llama un equilibrio cruzado, porque cada vez que vos movés una pierna, movés el brazo del otro lado y viceversa. ¿Cuánto podés caminar? Kilómetros. Y es el mejor ejercicio que se puede hacer. ¿Por qué? Porque los pulmones ventilan bien, porque no te aumenta la presión, porque vos al caminar podés ver y disfrutar a tu alrededor, porque no estás como corriendo expectante que te vas a caer, vos vas caminando. Entonces todo el entorno no tenés que estar tan en estado de alerta, exactamente. Y encima, si no te aumenta mucho la frecuencia cardíaca ni respiratoria, el oxígeno te va muy bien a todos los músculos del cuerpo y gastás energía. ¿Por qué estábamos hechos para trotar? Poco. Porque hace 100.000, 200.000 años, vos corrías un poco, trotabas para esconderte cuando bajaba el sol. O cuando aparecía el sol, trotabas un poquito para estar bien ubicado a dónde estabas. Ahora, correr era nada más o para agarrar un animal y comértelo, o para que el animal no te coma, ¿entendés? Entonces, a veces uno dice, uy, sí, somos todos runner. Cuidado, el golpearte permanentemente la rodilla no es bueno. Tenés que tener un entrenamiento previo, tenés que tener un peso adecuado para decir, yo corro mis 10 kilómetros o mis 40 kilómetros. No es así, porque no está preparado el cuerpo, tenés que adaptarlo. Ahora, ¿es malo correr? No, para nada, pero no cualquiera puede correr, ahora cualquiera puede caminar. Claro. Sin ninguna duda, cualquiera puede caminar. Ahora, ¿cualquiera puede correr? No, yo creo que no, no cualquiera puede correr. ¿Y también crees que es contraproducente, por ejemplo, maratonistas que se matan Sí, corriendo? yo tengo un compañero médico que a los 30 años, siendo maratonista, y empezó a los 20, se fracturó el fémur por estrés. Se rompió el fémur por estrés, compañero mío médico.
No, yo para mí el ejercicio del maratonista no es para cualquiera. ¿Y para el corazón tampoco? Para el corazón tampoco, no. Tenés que empezar de joven, tenés que ser muy metódico, tenés que controlar mucho el peso. No es para cualquiera el maratón. Ahora, caminar, cualquiera. Podés caminar cientos de millones de kilómetros. Nunca te va a hacer mal, nunca, nunca. Es más, vos sabés que nosotros somos unos animales en algo diferente al resto. Nosotros somos los únicos animales que transpiramos. Los animales no transpiran. ¿Cómo transpira un perro? Jale, jale. Y saca el calor por la lengua. Nosotros tenemos glándulas sudoríparas que son de dos tipos, acrinas y écrinas. ¿Qué hacen algunas? Sacan sudor, te mojan la piel. Bueno, y las otras te vasodilatan. ¿Quiénes son los únicos animales que transpiran? Nosotros, los camellos y los caballos. Por eso pueden estar en climas extremadamente cálidos. ¿Nosotros qué hacemos cuando transpiramos? Bajamos la temperatura del cuerpo. ¿Y cómo reponemos rápidamente lo que perdimos? Tomando agua. Hay una tribu en Kinshasa, en África, que cuando cumplís 18 años, ¿cuál es tu objetivo? ¿A un alce? No, a un alce no. Para que me voy a acordar. Ya me voy a acordar. Lo que tiene que hacer a los 18 años para mostrarse que es un adulto, lo tiene que perseguir todo el día. Y el animal se siente perseguido y camina y corre y corre. Y el tipo que va atrás, tuk, tuk, trotando o caminando, con dos bolsitas de agua. Transpira, va en el medio de la sabana africana, toma agua y lo sigue. ¿Cuándo lo agarra? Se muere por deshidratación. El animal, como no puede transpirar, entonces el tipo lo llegó a agarrar, le corta los cuernos y lo trae de vuelta a la aldea para demostrar que ya es adulto. Somos extraordinarios nosotros como cuerpo, somos un cuerpo, por eso dicen, sí, somos los únicos bichos que transpiramos. Parece mentira, pero la mayoría de los animales no transpira. Por eso nosotros tenemos un cuerpo para kilómetros y kilómetros. Y después nos pasa algo que sí. Nosotros tenemos una ventaja con el resto de todos los animales. ¿Sabes cuál es? Bueno, Controlamos el fuego. Y no es que controlamos el fuego únicamente para protegernos. Controlamos el fuego y nosotros podemos estar en cualquier clima. Porque si controlamos el fuego, nos calentamos. Nos ponemos un cuero de otro animal y ya podemos estar en el Ártico, como haciendo un iglú. Pero si queremos estar medio desnudos en el medio del Caribe, también. Nos ponemos un taparrabo y andamos. ¿Por qué? Porque nos mojamos. Pero controlar el fuego no fue únicamente un avance para poder estar en cualquier clima. Con el fuego nos defendemos. Los animales le tienen miedo. ¿Y sabés lo más importante que nos dio el fuego? Poder cocinar la carne. Todos los animales que comen carne cruda, obviamente, del animal que recién mataron, necesitan muchísima cantidad de sangre para disolver las proteínas que tiene la carne, que es lo que más energía da y es lo que te hace poderoso. ¿Qué hizo el humano? Al cocinar la carne, necesita menos sangre en el estómago para poder digerirla, y esa sangre que iba al estómago, ¿dónde fue? Al cerebro. Entonces, el cerebro se desarrolló muchísimo más porque nosotros pudimos controlar la alimentación de la carne, que es la alimentación exquisita para desarrollar el cuerpo. No hay mejor comida que la carne. Es más, fíjate que los animales más desarrollados comen carne. y para el corazón es siempre preferente carne más cocida. Hasta los 20 años. Y después empezar a cambiar. Mirá. Pero vos tenés un desarrollo biológico que sos adulto entre los 20 y 25 años.
Para eso necesitas los ladrillos que te van a hacer el cuerpo. Sí o sí necesitas proteína animal, porque es lo que más desarrollo muscular y óseo te va a dar. Los primeros años de vida, fundamental tomar leche. Esto es así. Y te doy un ejemplo. Una vaca de 450 kilos, ¿cuánto le pesa el cerebro? 350 a 400 gramos. Pesa 450 kilos y el cerebro pesa 400 gramos, ¿correcto? Yo, que peso 87 kilos, ¿cuánto pesa mi cerebro? 1,2 kg. Es el órgano más desarrollado después del hígado con respecto al tamaño corporal. Vos fíjate, una vaca de 450 kilos, el cerebro le pesa 400 gramos. Y yo que peso 87 kilos, mi cerebro pesa 1,2 kg. Pero ¿cuándo se desarrolló el cerebro? Hasta los 4 años. Por eso todos los nenes cuando nacen son extremadamente cabezones. Claro. Vos en un bebé recién nacido, el cuerpo es 1/4 del tamaño. La patita, la panza, el tórax y la cabeza es 1/4 cada una. Nosotros, como adultos, la cabeza es 1/8 del cuerpo. Entonces, los primeros 2 años de vida se necesita mucho alimento para que ese cerebro se desarrolle una sola vez. Después sí, cuando vos sos adulto, podés controlar la ingesta de carne y demás. Por eso uno dice, ¿cómo es que nosotros nos desarrollamos? Un cerebro espectacular fue retroalimentando culturalmente, nos permitió estar en cualquier lugar del planeta, nos permitió cocinar la carne nos permite comer mejor, hacer una comida variada. Y una cosa que tenemos nosotros con respecto a la alimentación, que siempre es preventivo. Nosotros somos homínidos porque somos los primos de los monos. Darwin se equivocó. Nosotros no venimos del mono, porque si no, no hubiera monos. ¿Entendés? El chimpancé es un primo nuestro. El gorila también es otro primo. Pero somos de la misma especie, somos homínidos. Pero nosotros tenemos la única mandíbula que tenemos las 3 tipos de mandíbula. Nosotros con las muelas trituramos como los caballos o las vacas. Con los caninos desgarramos como los tigres, los leones. Y con los incisivos hacemos como los roedores, cortamos. Por eso nosotros podemos comer cualquier tipo de comida. Y de hecho comemos cualquier tipo de comida. Entonces, uno tiene que entenderlo. Y yo te pregunto a vos, si entendemos básicamente cómo somos, ¿no será más fácil adaptar costumbres o entender de dónde venimos y a dónde vamos? Si yo te digo, toda mi vida voy a poder caminar, por lo menos que la gente camine. Si alguno quiere correr, que se entrene. Están acorde a nuestra naturaleza. Exactamente, exactamente. Pero es complicado. Es complicado, sí. Yo igual le digo siempre a los pacientes. Yo a cualquier paciente que atiendo, le explico lo que tiene. Y a mí Favaloro que me decía, si el paciente entiende lo que le pasa, te va a hacer caso. No, tome esta pastilla, haga este ejercicio. ¿Qué te dijo el médico? Que tome la pastilla, haga ejercicio. ¿Pero qué tengo? No me dijo lo que tengo. Claro. Ese es un gran problema. No, gran problema, gran problema. Hay que explicarle al paciente lo que tiene. Después, como toda persona que tiene libertad absoluta, vos elegís si lo haces o no. Pero nunca te puede quedar la duda de saber lo que tenés. Claro. Con respecto hablábamos de caminar, justamente estamos hablando de eso. Hoy en día en los jóvenes de mi edad está muy de moda el gimnasio. ¿Es recomendable el ejercicio de fuerza para el corazón? No, ¿No? bajo ningún punto de vista, no. Y está casi prohibido en algunos lugares el CrossFit. Mira. Porque aumentás tanto la presión adentro del tórax que te puede romper una arteria que va al cerebro. Y es un ejercicio total y absolutamente antinatural. Vos podés hacer aeróbico, anaeróbico con pesas, nunca tenés que levantar más del 10% de tu peso corporal en pesas. Si vos pesas 60, 6 kilos. A no ser que quieras hacer fisicoculturismo. Pero si vos querés estar bien,
más del 10%. Cualquier ejercicio, digamos. Cualquier ejercicio, más del 10% de tu peso corporal. Entonces vos agarrás una pesa de una pierna, 6 kilos, con la otra, pero no, 20, 30 kilos no tiene ningún sentido. Aparte, el ejercicio pasivo, tenés que posicionar muy bien las vértebras, los brazos, porque te puede lastimar. Ahora vos me decís, natación, lo que quieras, obviamente. Bicicleta, lo que quieras. Eso no tiene ninguna contraindicación, ninguna. Ahora, ejercicio con pesas, yo no estoy muy de acuerdo para la población general. Porque yo siempre le digo a la gente, cuando usted trabaja con una pesa, no es que va a quemar más rápido la grasa. Mucha gente que sigue haciendo. Se envuelve con nylon en el abdomen. Lo que hiciste vos que bajaste 3 kilos cuando fuiste al gimnasio, no fue bajar 3 kilos de grasa, te deshidrataste. Llegaste a tu casa, tomaste los 3 litros de agua y pesás lo mismo que antes. La grasa tiene todo un sistema biológico-químico que quemás cierta cantidad de grasa por cierta cantidad de tiempo. Es invariable. Lo que vos tenés que hacer es modificar la ingesta de grasa para quemar la grasa. ¿Cómo la quemás? Si vos no ingerís grasa, empezás a quemar la que tenés guardada. Si vos consumís grasa, la grasa que tenés adentro no la quemás nunca. Entonces es un tema de aporte más que de gran ejercicio para poder quemar la grasa. Ahora, cualquier tipo de deporte hay que hacerlo, por supuesto. No hay contraindicación, pero la diferencia es que lo hagas amateur o lo hagas profesionalmente. Si vos haces cualquier tipo de deporte profesionalmente o de alta competencia, obviamente control médico, obviamente control cardiológico. Esto no cabe ninguna duda, porque vos venís de una situación normal y pasás a una situación de extremar tu corazón. Acordate que el corazón tiene 2 pilas adentro, que van latiendo y van mandándole corriente. Esas pilas pueden fallar, que se llaman arritmias. Entonces uno, si va a hacer un ejercicio de competencia, natación, por ejemplo, tenés que hacerte un estudio que te diga cómo está tu corazón, pero no quietito, sino dinámico. Un ejemplo, yo saco el documento y te muestro una foto mía. ¿Vos me podés decir si soy malo, soy bueno, le pego a mis hijos, quiero a mi mujer? No. Ahora, si yo te muestro un álbum de fotos mías, ahí me podés decir, es bueno, mirá cuántos chicos tiene, le gustan los perros, ¿correcto? Bueno, el electrocardiograma por sí es una foto. Yo te hago un electrocardiograma acá, en este momento, y es normal, a mí nadie me garantiza que vos no tengas alguna alteración cardíaca. Te tengo que hacer un electrocardiograma dinámico, que se llama ergometría. Te pongo un montón de chupetes, te subo arriba de una bicicleta o arriba de una cinta y hago que tu corazón se esfuerce para ver si en el esfuerzo. Ahora, ¿para qué sirve el electro? El electro sirve en agudo, si vos tenés algún síntoma, yo miro el electro y sé que es patológico. Pero si vos no tenés ningún síntoma y yo miro un electro y es normal, no tengo la garantía absoluta que vos, frente a algún esfuerzo, puedas tener algún síntoma. Entiendo, perfecto. Y después comentaste, muy interesante lo del gimnasio y las pesas, comentaste la importancia del sueño, del descanso, del dormir. También es algo que enfatizás en cuanto al corazón, qué tan importante es, qué recomendás. Mirá, el sueño es fundamental porque ¿por qué dormimos? Yo te invierto la pregunta, vos, una persona culta, 20 años, ¿por qué dormís? ¿Por qué pensás que tenés que dormir? Para recomponer ¿Qué? el cuerpo, No, el cerebro. el cerebro. Ok. Cuando vos estás despierto, todos tus sentidos y sensaciones están viendo lo que pasa de tu cuerpo para afuera. ¿Cuáles son las sensaciones? Frío, calor, presión y dolor. Esas son sensaciones. Y después tenés sentidos. La visión, el olfato, el gusto, el tacto fino. ¿Sí? Entonces vos, tu cerebro, ¿qué hace? Se conecta para afuera. Y de las 24 horas, ¿sí? Está 16 mirando, actuando. Pero en un momento el cerebro necesita desenchufarse
para generar el metabolismo del propio. Eso es el sueño. Si vos no dormís, colapsás y te morís. No se puede no dormir, porque el cerebro en un momento entra en cortocircuito. Mirá, tanto es así que uno tiene que dormir de noche, porque de noche la relación con el sol y la luna, las mareas, la tranquilidad de la noche, donde no hay ruidos, a vos te deja que el cerebro empiece a bajar los decibeles y empiece a metabolizar todo lo que gastó durante el día. Tanto es así que 1 o 2 horas antes de despertarte se largan todas las hormonas. Hay una parte de tu cerebro que empieza a largar todas las prehormonas para que las glándulas al despertarte saquen las hormonas. Por eso es obvio que tenés que descansar. ¿Cuánto tenés que dormir? Lo mínimo que se pide son 6 horas. Por eso te dicen, si vos podías estar 8 horas acostado, aunque la primera hora antes de dormir y la primera antes de despertarte, estés en la cama relajado. Pero vos tendrías que dormir 6 horas. Eso sería lo ideal. Perfecto. Dormir es fundamental, ¿eh? No hay manera de compararlo. Si tenés buena salud cerebral, tenés buena salud cardiovascular. Están conectados. Entonces es fundamental. El buen dormir por lo menos 6 horas. Perfecto. ¿Eh? Una pregunta más vocacional. ¿Qué fue lo que te hizo a vos decidirte dedicarte al corazón? Bueno, cuando era chico me gustaba ayudar a la gente, ¿no? Me gustaba mucho, nunca tuve miedo, así que cuando había algún accidente, mi papá era enfermero de la Cruz Roja, entonces me enseñó muchísima cantidad de cosas de primeros auxilios. Él daba clases en los colegios de primeros auxilios y sabía mucho yo de primeros auxilios. Y siempre, nunca tuve miedo en atender a la gente, nunca me dio impresión la sangre y demás. Cuando fui adolescente o grande, digo, ¿cómo me gustaría ayudar a la gente? Siendo bombero. Me planteaba ser bombero. Hace poco entrevisté a un bombero también. Mirá, me planteé, digo, ¿cómo puedo ayudar a la gente en el momento agudo? Bueno, me planteé ser bombero. En ese momento, en la ciudad de Buenos Aires, que no era ciudad autónoma, la escuela de policía de la Policía Federal tenía la escuela de bomberos. ¿Por qué? Para que no hagan paro. Los bomberos no pueden hacer paro, entonces tenían que ser policías, ¿entendés? Si hubieran sido civiles, podían haber sido paro y no tenías bomberos. Entonces era una cultura. Pero como estaba en la parte final de la parte de los militares, yo entré justo ahí entre Malvinas y no me gustó, trataba muy mal a los civiles, todavía estaban con la cuestión de la represión militar, ¿no? Así que me puse a trabajar y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y en ese momento, 83, 84, 85, yo lo veía, lo escuchaba, a René Favaloro. Fue mi inspiración. Digo, si yo quiero ser médico, quiero ser como René Favaloro. Bueno, hoy le llevo al tobillo. No sé si, no, de todo lo que Favaloro debo llegar al tobillo yo. Pero siempre fue mi ideal. Y aparte me maravillaba el corazón por este tema de que no para nunca. Y yo decía, ¿cómo lo paran para arreglarlo? Y después lo arrancan de vuelta. Me superaba intelectualmente. Digo, esto es una cosa... Ya imaginarlo es... Imaginarlo era ya una cosa, digo... Sí. Y aparte cuando sacaba la cuenta, digo, ¿pero cómo va a latir 3.000 millones de veces toda la vida? Y cuando entré en la facultad, me contacté con el que es mi maestro en anatomía, que es el doctor Adrián Barceló, de la facultad de la Universidad Barceló, que estaba muy especializado en anatomía del corazón. Así que mientras estudiaba medicina, me puse a estudiar muchísimo el corazón, gané varios premios como alumno, y cuando me recibí dije, ¿qué voy a hacer? Cirujano cardiovascular. ¿Y qué quiero hacer? Trasplante. No, o sea, quiero hacer trasplante. No puede ser que yo arregle cualquier cosa al corazón y si el corazón no sirve más, no sé qué hacer. Entonces me formé justo en un lugar que tenía todo.
Y me enamoré de la profesión, me enamoré totalmente. Escribí libros sobre corazón y demás. Y me sigue maravillando. Te digo, todavía hay cosas como que me sorprenden, aunque técnicamente y científicamente está demostrado. Yo te puedo plantear a vos. Yo vengo, te abro el pecho, te conecto con la máquina, te pongo una sustancia que te enfría el corazón y vos ves que el corazón y se paró. Y ahí lo arreglo todo. Cuando vuelvo a desconectar, la pinza que puse para que no pasara sangre y vuelve a pasar por dentro del corazón, el tipo arranca solo. Como un forá. Y arranca solo de vuelta. Y si no arranca, le pongo un poquito de corriente. Hay que entender que la biología tiene algo de magia. Hay algo más allá de lo que vos puedas manejar Bueno, con la el mano. corazón siempre estuvo vinculado a... Es como lo más filosófico que tiene la Y medicina, ¿no? absolutamente. Sin embargo, Todo habla del corazón. claro, pero sin embargo, yo te puedo decir, después de muchos años de trasplante, que en realidad a los humanos nos hace humanos el cerebro y no el corazón. ¿Por qué? Porque corazón tienen todos los animales, pero el cerebro que tenemos lo tenemos únicamente nosotros. Tanto es así que legalmente hay un tipo de donante de órgano que se llama donante a corazón batiente. ¿Qué quiere decir? Que legalmente el cerebro no le sirve más, pero biológicamente el corazón le late. Nosotros, ¿cómo hacemos? Tenemos un montón de instrumentos para demostrar que está muerto biológicamente, no, que está muerto como humano, que el cerebro dejó de funcionar, ya no es un humano, es un cadáver que le funciona el corazón. Y yo hice un montón de trasplantes de corazón, donde puse corazón de hombre a la mujer y viceversa. Y si a mí me cambiaba el corazón por una señora, el otro día nos decía, ay, me llamo María. Claro. ¿Entendés? El corazón es extraordinario, pero los sentimientos están en el cerebro, no están en el corazón. El corazón es un músculo, yo creo que es absolutamente tan complejo que por eso es tan simple. Pero es un músculo. Todo lo que vos, sentimientos, angustias, dolores, alegrías, todo lo manejás con tu cerebro. Tanto es así que en el año 2000 el Papa Juan Pablo II dignificó al donante con muerte cerebral porque dijo, a nosotros nos caracteriza el ser humano, el espíritu, el alma, la cristiandad, o si sos judío o si sos maometano, la espiritualidad, el hecho de tener cerebro. Entonces, si nosotros lamentablemente, por una cuestión fortuita o lo que fuera, perdimos nuestro cerebro, no somos más humanos. Entonces, yo curo el corazón muy pocas veces. Lo trato la mayoría de las veces. Pero ¿qué hago? Trato de darle cantidad de vida a la gente, protegiendo su corazón. Porque yo sé que si este late, la persona vive. Claro. Pero nunca desmitifiqué el tema emotivo, cultural o lo demás, donde los sentimientos están en el corazón. No, los sentimientos están en el cerebro. Muy bueno. ¿Mm? Está bueno, de ahora más voy a ponerlo sobre la mesa. Me parece bárbaro, me parece se bárbaro. referencia al corazón como... hablabas mucho de Favaloro y muchos los consejos que te daban en torno al trato con el paciente. ¿Cómo pensabas que era ser médico y qué pensás que es ahora? O sea, ¿cómo pensabas que arrancaste, que era cuando arrancaste y después qué mitos se te fueron cayendo o qué fuiste aprendiendo? Bueno, mirá, hará unos 20 años atrás, mi hijo, que ahora tiene 28, tenía 8 añitos, y me acuerdo de un pediatra que había escrito en el diario, estaba re enojado, porque los camioneros ganaban 4 veces más que él, los que manejaban los camiones de basura, ¿no? Estaba re enojado con todo, el barrendero, estaba todo enojado con todo el mundo, el médico, ¿no? Entonces, yo le contesto y le digo que en realidad es una elección de vida ser médico, médica, ¿no? Ejercer la medicina es una elección de vida. Porque
La responsabilidad médica es totalmente intransferible. Yo te estoy atendiendo a vos. Es uno a uno. Y cuando te falla la cuestión de tratamiento, en realidad, si vos sos una persona muy responsable y tenés una alta capacitación, generalmente, si hay un fracaso médico, es un fracaso por la ciencia que ejercés, que no te sigue dando herramientas para poder mejorar. Tiene un límite. Sí. Ahora, entonces vos decís, yo doy cuerpo y alma por esta profesión. Es única. La responsabilidad es intransferible. Y yo le dije a mi hijo una vez, que tenía 8 añitos, y yo le dije, Damián, mira, te digo por qué las 3 cosas por las cuales uno es médico. La primera, no lo hace por el dinero, porque no es una profesión redituable. Hay miles de profesiones mucho más redituables que la médica, mucho más, mucho más. No lo elegí por eso. No lo elegís porque sea redituable. Lo que sí te permite, como me dijo un médico a mí hace muchos años, tener trabajo, educar a tus hijos, tener un auto de unos cuantos años y poder irte todos los años de vacaciones. Eso siendo médico. Entonces también importa la expectativa de vida que tenga uno. Pero vos no podés hacer medicina para que sea redituable. Vas a vivir bien. La única manera que sea redituable es que otros médicos trabajen para vos y vos no trabajes más de médico. Pero si vos sos el que está con el paciente, esa es la primera cosa. No es redituable. La segunda, es altísimamente sacrificable. Es altísimamente sacrificada. Dormir, no dormir, la guardia, los pacientes que se te mueren, la impotencia. Entonces es no redituable, altamente sacrificada. Pero yo te digo a vos y le pregunto a cualquier persona que me diga qué valor tiene haber salvado la vida de una sola persona. Valor increíble. No tiene precio. No tiene precio. Entonces yo le decía a mi hijo, si yo salvo a una persona, ¿cómo lo pondero económicamente? Es imposible. ¿Sabes lo que es salvar una vida? Yo por suerte salvé cientos de vidas. Y cientos de vidas no pude. Esto tiene relación con la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, que para mí es una santa maravillosa, trabajaba con los leprosos que se iban a morir en la India. Y los veía por la calle, tirados, arrastrados, destrozados. ¿Y ella qué hizo? Pudo hacer un leprosario y los empezó a ¿qué? A lavar, a darles de comer. Seguro que se iban a morir igual. Pero ¿qué le dijo una vez uno que estaba muriendo? Le dijo, gracias, porque muero con dignidad. Entonces un periodista británico le entrevistó y le dijo, pero escúcheme, un país que tiene 1.000 millones de personas, que tiene miles y miles y millones de leprosos, ¿usted cuántos trató hasta ahora? ¿A cuántos ayudó? ¿A 100? ¿A 200? ¿Y sabés qué le dijo la Madre Teresa de Calcuta? ¿Y usted a cuántos ayudó? Tremendo. ¿Entendés? O sea, hay que ver cuando uno hace por qué lo hace. Yo lo hago porque para mí tratar de darle calidad de vida a una persona, salvar a una persona, no tiene precio. Vos imaginate un obstetra. Yo para mí el obstetra es la especialidad más estresante que existe. Porque en 5 minutos tiene que decidir por la madre o por el hijo. Y la gente no lo ve. ¡Ay, qué lindo! Nació el gordito, mirá la gordita, pesa 4 kilos. Pero en el momento del parto tiene a la mamá y al bebé. ¿Vos sabés el estrés que se come un obstetra? Es tremendo, tremendo. Y que salga todo bien. Menos mal que la mayoría de los partos salen bien. Pero cuando viene lo complicado. O un pediatra que tiene que atender a un chiquito con leucemia de 4 años. Y al chico lo salva. Yo sé que se le van a morir, pero cada vez que salvo, ¿cómo se lo pagas? A ver, decime, no sé. No tiene precio. No tiene precio. Entonces,
No es redituable, es extremadamente sacrificado, pero el resarcimiento emocional y espiritual que te da no lo tiene ninguna profesión. Por eso elegí ser médico. ¿Y cómo se prepara uno mentalmente para afrontar también que muchas veces, como decís, la medicina tiene limitaciones, a veces la solución no está, y ahí ya hay un trabajo puramente humano de acompañar a un paciente? Absolutamente. Por eso vos, generalmente, la mayoría de las veces tratás, algunas pocas curás, pero siempre acompañás. Siempre acompañás. Al paciente hay que acompañarlo. Y en los últimos años me parece muy buena la diferencia donde hoy por hoy a los pacientes se los tiene en primera prioridad para que tomen la decisión ellos. Antes era como el médico era el jefe. No, no, usted tiene que hacer. No lo quiere hacer totalmente, porque la vida de cada uno. Claro. Y cuando vos tenés, digamos, estas cuestiones donde la medicina no tiene la solución para un montón de problemas, o los pacientes lamentablemente le haga lo que le haga, terminan con su vida, vos también tenés que hacer siempre una retrospectiva de cada paciente que fallece o cada paciente que queda muy complejo, cómo es la evolución de ese paciente, de dónde viene, sus costumbres, ponés tampoco, viste, no sé, uno siempre dice, ¿se enferma el que quiere o se enferma el que puede? Es una combinación de ambas. No es uno solo. Se enferma de casualidad, no quiso enfermarse, pero se enfermó. Pero también hay un componente que hace que esa persona se enferme. Ahora, el desbalance, ¿cuándo es? Cuando es mucho más importante, se enferma el que quiere y no el que puede. Porque a veces hay gente que se enferma porque se enferma, pero muchas veces vos ves que termina enfermándose porque él quiso enfermarse. La mayoría de los casos Y en no cardiovascular, son así porque... y mira, en cardiovascular yo creo que por los factores de riesgo no se controlan. En enfermedad cardiovascular la mayoría son porque no hay control. O sea, no es por casualidad la mayoría. No, no, la mayoría no es por casualidad. No, la mayoría no es por casualidades. Te puedo decir, sí, lamentablemente una arritmia. Si la persona estaba bien, el Kun Agüero. ¿A vos te imaginás que va a querer que tuviera esa arritmia, el Kun Agüero? O el muchacho, el jugador de fútbol, el que se cayó muerto, ¿te acordás? Sí, sí, en la Eurocopa. Bueno, en la Eurocopa. ¿Qué va a querer? No va a querer nunca. Ahora, si vos me decís, peso 20 kilos más, como todo el día, tomo alcohol, no me cuido, y uno sabe lo que está jugando. Pero también yo soy muy respetuoso de la vida de los demás. Yo siempre le digo a los pacientes, yo le sugiero que haga esto. No lo quiere hacer, me parece bárbaro. Yo no lo obligo a los pacientes, porque la vida de uno es muy personal de uno. En Argentina hay una ley de pacientes que te dice, hasta acá llegué, no me haga nada más, y el respeto total. O sea que yo le sugiero al paciente, nunca lo obligo, nunca le indico. Le sugiero, mire, usted para estar mejor tiene que hacer esto. Vamos para adelante, vamos, lo hacemos. No quiere hacerlo, entonces sí, no lo atiendo más. Obviamente, ¿no? Claro. Ya está, yo no lo atiendo más. Si usted no quiere hacer todo esto, tiene todo el derecho, pero no me arrastre a mí a querer seguir estando enfermo. ¿Se entiende, no? Lo pienso con mi viejo. ¿Cómo se hace para...? Es inevitable en algún punto que uno se lleve algunas cosas malas a su casa, a su vida personal. ¿Cómo se hace para desconectar de haber tenido Bueno, yo tengo un compañero que tenía un gritero adentro de la casa. Entonces tenía una habitación chiquitita, toda alfombrada y con 2 manijas. Entonces el señor entraba a la casa, ni hablaba con la mujer ni con los hijos, se encerraba, reputeaba a todo el mundo, a gritos, y después salía, hola, ¿qué tal? ¿Sabés dónde está eso? En la fábrica japonesa de autos. Hay puchimbal con la cara de los jefes. Entonces cuando vos estás recontra caliente, ¿entendés? Vas, y los jefes y los tipos no te dicen nada. Entonces vas, abrís la puerta, lo encerrás y tenés la cara de tu jefe y le das piña. Te descargas con todo. Te descargas con todo. Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que, como dijiste vos, es comunicación. Claro. Cuando vos venís mal hay que hablarlo. No hay que guardarse las cosas, hay que hablarlo. Che, ¿qué te pasa? Mirá, me pasó esto, lo otro. Hay cosas que no se pueden modificar,
pero no dejarlas adentro. Me parece que lo mejor, o entender el otro, que si estoy mal, tipo, no me jodas, porque no puedo reaccionar como reacciono normalmente. Pero hay que avisar que uno está mal. Hay que contarlo. Yo creo que es la mejor manera y por supuesto las maravillosas cosas que a veces no se te dan, que tengas una familia continente, ¿no? Que tengas alguien donde vos llegás y bueno, tengas los chicos, tengas tu mujer, o bueno, si sos hombre, tengas tu pareja, no importa, digo. Pero que tengas a alguien, ¿no? Y la otra cosa que me parece una terapia muy buena, que hay que hacerla y hay que tratar de hacerla, los humanos tienen que tener mascotas. Es una de las maneras más importantes de mostrar, de descomprimir tensiones. Un perro, un gatito, que el tipo llega, que son totalmente loables, que siempre están de acuerdo con vos. Es tener una mascota cambia la perspectiva en los hogares. La gente sin mascotas es a veces muy difícil. Una mascota es un desestresante tremendo. Yo tengo un dogo de Burdeos, 60 kilos, así que voy y le hablo, no me da bola, pero bueno. Apolo se llama. Lo abrazo, se pone al lado mío, el tipo siempre feliz. Pero siempre tuve animales, siempre, siempre. Mis hijos también, los criamos. Incluso para la gente grande. Pero sin ninguna duda, y para los chicos discapacitados también. Claro. No. Esa es una muy buena medida. Lo que pasa es que, ojo, no es la mascotita, es un integrante de la casa que hay que cuidarlo. Esto también es así, hay una responsabilidad con los animales, que son animales. Cuidado que no son tus hijos, ¿no? Digo, no, también el otro extremo, nunca. El animal es un animal, ¿eh? El humano es otra cosa. Pero hay que criarlo, hay que cuidarlo, hay que contenerlo también, pero te da un cariño totalmente desinteresado y te desestresa tremendamente. Es una muy buena medida. Aparte en los lugares está muy medido eso, ¿eh? Que las personas que tienen mascotas tienen otras empatías. Y con respecto a las cirugías, para una persona como yo, por ejemplo, que nunca va a tener idea de lo que pasa en una cirugía, ¿cómo es una cirugía? ¿Qué siente uno en el momento? Mira, ¿Recordás las primeras? Las primeras sí, las primeras tenés mucha ansiedad, mucha adrenalina para ver cómo te sale. Estás muy como atento a lo que pueda pasar y a medida que va pasando el tiempo, hay una parte siempre de la cirugía que es muy técnica, es muy reglada. El problema que tiene la cirugía cardíaca con respecto a otras cirugías es que la cirugía cardíaca, lamentablemente, tiene mortalidad en la cirugía estadísticamente marcada. Los servicios de cirugía cardíaca se manejan por los niveles de mortalidad que tienen. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos, por más que hagas las cosas perfectas, hay gente que en cirugía cardíaca se muere. Un ejemplo, para hacer una cirugía de cualquier tipo, los anestesiólogos te piden un score de riesgo que se llama ASA, que es una cierta cantidad de ítems que lo maneja la Escuela Americana de Anestesiología para saber el riesgo que tiene esa persona de operarse. Y va de ASA 1 o normal a ASA 4, que es un paciente muy complejo, ¿correcto? Bueno, nosotros los cirujanos cardíacos operamos el ASA 4 siempre, porque operamos al corazón. ¿Esto se comunica al paciente? Se comunica al paciente y sobre todo al anestesiólogo, pero ¿entendés? Vos me decís, ¿vos qué operás? Yo opero el riesgo. El ASA 4, justamente que tiene un riesgo tremendo, es porque tiene riesgo cardíaco. Y nosotros operamos el riesgo cardíaco. Entonces, vos me decís, ¿qué siento en la cirugía? Hay una parte de la cirugía que es extremadamente reglada. Y la diferencia con la clínica, hace unos 30 años, ponele, o 25 años que está muy de moda, lo que se llama medicina basada en la evidencia. A 100.000 pacientes le pasó esto, la evidencia es esto, le vamos a hacer esto. Eso se llama medicina basada en la evidencia. Nosotros los cirujanos decimos que nosotros no tenemos medicina basada en la evidencia, tenemos medicina basada en la experiencia.
El cirujano, cuanto más experiencia tiene, mejores resultados tiene. No se puede manejar por la evidencia. Vos podés decir, bueno, si a 100.000 personas le di esta medicación y le bajó la presión, listo, está perfecto, eso es evidencia. Pero en cirugía, cada paciente es universalmente diferente al otro. O sea que Entonces vos tenés una parte reglada, siempre igual, pero siempre hay algún detalle. Porque en la cirugía cardíaca es la única cirugía que cualquier paso se puede complejizar y el paciente se puede morir. En cualquier paso, ¿eh? Desde que empezás hasta que terminás. O sea, y con suerte, un traumatólogo. ¿Cuándo se le muere un paciente cambiando una cadera? ¿Me entendés? Un cirujano de tórax, ¿cuándo se le muere un paciente operándole el pulmón? Muy poquito. Una cirugía abdominal de vesícula. Por eso cuando se mueren es una crisis. Como le pasó a este chico con la artroscopía. Claro. El jugador de fútbol, un pibe sano. Evidentemente no era tan sano, porque se murió de una cirugía que los propios cirujanos y los propios anestesiólogos se le habían hecho antes a 200 pibes igual que él. O sea, el chico tenía algo biológico. Pero es una crisis que se muera en una cirugía de artroscopía. En vez, yo te opero del corazón a tu abuelo. Y vos decís, el abuelo se puede morir lamentablemente en la cirugía, ¿se entiende? Entonces nosotros tenemos una carga más importante porque la calidad tiene relación con la baja mortalidad que tengas. Ahora, es totalmente técnico, pero siempre hay algo personalísimo. Entonces la cirugía no se maneja como la clínica. Y hablabas de la importancia de la experiencia en estas cirugías. En los primeros años, entonces es Siempre fundamental. tutorizado. Claro. Siempre tutorizado. Mira, más o menos, para darte una idea, tenés que tener 15 años haciendo cirugía cardiovascular para que vos seas el jefe del equipo. Y eso ya sí es de experiencia. Eso es experiencia, sí. Si vos calculás desde que te recibís, tenés que hacer 15 años de cirugía cardíaca para que un día digas, vos sos el que manejás al grupo de cirujanos. Favaloro siempre decía, ¿sabés cuándo vas a saber operar? Cuando te des vuelta y no haya nadie que preguntarle. Porque cuando vos operás tutorizado, a veces el cirujano está afuera, doc, no, mirá, por acá, por allá, ¿se entiende? Ahora, el día que vos te diste vuelta y no hay nadie, es porque vos ya sabés y tenés la experiencia para poder desarrollar vos mismo la cirugía. Antes de ir a las dos preguntas que son para cerrar un poco, me quedó pendiente preguntarte, hablamos de los hábitos del deporte, un poco también la alimentación, el sueño. Quería preguntarte acerca de esta bebida que yo soy muy fanático, que es el café. Sí, ¿Qué tan bueno es para el corazón? perfecto. Yo te voy a dar una regla china y vos asimilalo a lo tuyo. ¿Sabés qué dicen los chinos? Todo remedio es veneno, depende la dosis. Vos te duele la cabeza, te tomás un migral. Si te tomás 10 migral, tenés un ACV. Si vos tenés la presión alta, te tomás un enalapril y la presión te baja. Si te tomás 10 enalapril, te morís de la hipotensión. Entonces, vos tomás café. ¿Podés tomar 3 o 4 cafés por día sin problema? Por supuesto, no tomes 20, porque seguro que te va a hacer mal. Y tampoco no es que no tenés que tomar ninguno, salvo que vos tengas una acidez especial contra el café. Pero si vos no tenés contraindicaciones, tu buen café es riquísimo. Es una bebida muy buena. Ahora, no tomes 20 cafés por día, pero 3, 4 cafés cortados, no hay ningún problema. No aumenta. Ahora, si tenés mi edad y yo soy hipertenso, tengo que regular la cantidad de café que tomo. Pero porque tengo otros factores de riesgo. Ahora vos me decís el otro extremo. Como tengo 20 años, me tomo 20 cafés. No, porque no te va a agarrar presión, pero te va a agarrar una úlcera. Entonces, todo lo que vos quieras consumir, ¿es malo? No, no es malo. Si lo haces en su justa medida. ¿Correcto? Cualquier tipo de alimentación, cualquier tipo de bebida. Las bebidas espirituosas, tomar un whisky no te hace para nada mal. No te tomes 5 whisky. Digo, ¿entendés? Siempre hay que tomarlo en esa medida. Y siempre ver cómo es tu biología.
Si vos me decís, mira, yo tengo 20 años, pero tengo una carga genética muy importante que tiendo a la obesidad y peso 80 kilos, bueno, tenés que hacer dieta y hacer ejercicio. Porque si no vas a hacer dieta ni ejercicio y vas a comer por ahí normal, yo puedo comer lo mismo que vos y terminás siendo vos gordo y yo no. Pues ya tenés una carga. Por eso también importa la individualidad en este tipo de cosas. Ahora, bebidas espirituosas, vino, no hay problema en tomarlo, pero uno tiene que tener conducta para ese tipo de cosas donde si vos te pasás, rápidamente te hace mal. Bueno, ni habla de la droga es otro tema, ¿no? Por supuesto, la droga es prohibitivo total. Y una pregunta más con respecto al corazón. ¿Qué avances tecnológicos pensás que se pueden venir? ¿Qué cosas no No, van tremendo, no van a tremendo. tener solución jamás? Mirá, Siempre me da curiosidad a todos, sí, sí, sí. aunque Mirá, no estudiemos medicina. mirá, en cirugía cardiovascular, de per se, la cirugía cardiovascular cambió la perspectiva del mundo en lo que respecta a la sobrevida de la gente. ¿Por qué? Cuando empezamos la charla, el cerebro te da calidad de vida, el corazón te da cantidad de vida. Si no anda, vivís menos, ¿correcto? Hasta el año 1946, no había un solo libro de cirugía que te decía cómo operar el corazón. ¿Por qué? Porque decía que era inoperable. ¿Correcto? Era inoperable. A lo sumo, si se le pegaron con un arma blanca, ponele un punto, pero, o sea, bueno. En 1953 se hizo la primera cirugía parando el corazón. Se paró el corazón, se arregló una alteración congénita que tenía la paciente. Fue la primera cirugía en el mundo, 1953. ¿Sí? 1966, Liotta inventa el corazón artificial. 1967, René Favaloro hace el primer bypass. Antes de Favaloro, la gente se moría o quedaba altamente discapacitada, con infartos enormes. Después de Favaloro, la gente sobrevive. 1967, 1977, la primera angioplastia, meter un valor adentro de la arteria tapada y dilatarlo. 1983, el primer stent, meter un stent adentro de la arteria para dilatarla. 1990, endoprótesis, aneurisma de aorta. ¿Qué quiere decir aneurisma? Se te dilató la arteria y se rompe como un globo. ¿Qué dijo un argentino? Che, si inventaron los stent para el corazón, ¿no podemos inventar un stent para la aorta? Entonces ahora, en vez de abrirte el abdomen, yo te hago 2 tajitos en la ingle, te coloco una endoprótesis y a los 2 días te vas a tu casa. Antes estaba 10 días internado. Pero no termina ahí. 1955, la gente tenía una arritmia y se moría. Inventaron el marcapaso. Yo hace poquito le puse un marcapaso a un señor de 100 años. Mira. Pedro, un fenómeno. Pero latía el corazón a 30, no se podía levantar. Y el tipo le puse el corazón y vino con un sombrerito a verme la consulta. 100 años. La señora Mirta Legrand, 98 años con marcapaso. Y lo último que apareció, que sí lo viví yo y para mí era imposible, toda la gente grande, como vive más de 80 años, la aorta, la válvula aorta, se abre y se cierra la misma cantidad de veces que late el corazón. 3.000 millones de veces. Se abre y se cierra tanto que se llena de calcio y se pone dura y se cierra. Se llama estenosis aórtica. Cuando yo empecé, en el año 90, era muy difícil operar a un paciente mayor de 80 años, porque la cirugía era compleja, porque la expectativa de vida era corta. Muchos pacientes se morían o no se operaban. En el año 2002 se puso la primer válvula aórtica con un catéter. Vos estás mirando en la sala de hemodinamia, viene el cirujano o el hemodinamista, te coloca la válvula por adentro de la otra, ¡trac!, y te vuelve a latir de vuelta el corazón y te vas a tu casa. ¿Sabés quién tiene una válvula aórtica puesta? Mick Jagger.
el de los Rolling Stones. ¿Entendés? Entonces vos me decís, ¿hay un techo? No. ¿Para la ciencia? No. Y más en la cardiovascular, no. Y una cosa muy importante, los 5 inventos que cambiaron la perspectiva de la cirugía cardiovascular en el mundo son argentinos. En 1938, el doctor Julio Diez operó al rey Jorge VI, el rey tartamudo de Inglaterra, antes de la Segunda Guerra. Él tenía problemas en las piernas y él inventó una técnica que te sacan unos ganglios nerviosos de la columna y las arterias se dilatan. Cirugía de Diez. En 1953, Moïse Molins, en el Sanatorio Güemes, operó la primera vez en el mundo una cirugía de carótida, como la que le hicieron a Menem, como le hicieron a Kirchner. La carótida obstruida se limpia, la inventó un argentino. En el 66, Liotta inventó el corazón artificial. En el 67, Favaloro inventó el bypass. En el 83, un médico de La Plata que no es cardiólogo, es radiólogo, inventó el stent. Se llama Julio Palmás, vive en California. Y el sexto invento fue, en vez de ser un stent grande, un stent chiquito para los aneurismas de aorta. Juan Carlos Parodi. Favaloro siempre me decía, y mirá, Sichero, los argentinos tenemos algo con el corazón, ¿eh? Es una cosa que siempre estamos ahí dando vuelta y tenía razón. Tenía razón. Muy bueno, muy bueno. Hace poco estábamos discutiendo con mis amigos de quiénes son las 10 personas más importantes de la historia de Argentina y ahora voy a meter en la discusión a Favaloro. No, sin ninguna duda, Sí. sin ninguna duda. Favaloro hizo uno de los 400 inventos en el mundo, según Google, que cambiaron la historia de la humanidad. Es sin ninguna duda. Es el médico argentino más conocido en el mundo y es más conocido que los 3 premios Nobel argentinos. Hay mucha gente que ni sabe los premios Nobel quiénes son. Favaloro, ¿cómo no lo van a conocer? No, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Para terminar, quería, enfatizando un poco en que también sos profesor en la UBA, y para dejar una pregunta que siempre hacemos en Boca Podcast, porque enfatizamos en la vocación, ¿qué mensaje le das supongo que también habrás dado charlas, qué mensaje le das a aquellos que están estudiando medicina, pero en general, qué mensaje das acerca de la vocación y la importancia que tienen en lo que haces? Bueno, lo primero, yo me formé en la UBA, le debo todo al sistema público, por eso estoy como presidente del Instituto de Trasplante de la ciudad, porque lo tengo como una vocación de servicio de lo público. Después tengo mi actividad privada. Y a nivel universitario, yo muchos años fui profesor de la UBA, hice la carrera docente en la UBA, pero después por las vorágines del trabajo y demás, terminé siendo profesor en 2 facultades privadas, en la UCA y en la Fundación Barceló. ¿Y qué mensaje le puedo dar? No importa lo que hagas, hacé lo que sientas. No importa lo que hagas. Hay gente que es re feliz manejando un camión y está perfecto. Hay gente que es súper feliz siendo policía. Bienvenido sea. Y hay gente que es feliz siendo abogado o médico. Hay que elegir lo que uno sienta. La vocación es por lo único que uno se siente cómodo. ¿Y sabés cómo me lo decía a mí un viejo psiquiatra? Todos los animales juegan mientras son chicos. Los animales grandes de cualquier especie no juegan más. ¿Quiénes son los que siguen jugando? Los humanos. Yo juego a ser médico. ¿Entendés? El otro juega a ser abogado. Bueno. El otro a ser policía, el otro a maestro, el otro porque tiene su kiosco, el otro porque es empresario. Juegan a lo que son, porque la cuestión lúdica en el humano es extraordinaria. Entonces, vos, ¿cómo te sentís bien? ¿Cuánto jugás? Ahora vos me decís, está bien, pero yo no hago pavadas como un juego. No, por supuesto, porque como sos un adulto y maduraste, tenés toda esa maduración para que ese juego diario realmente te dé
toda esta cuestión de decir, qué bueno, me encanta, me siento bien conmigo mismo, pero lo hago divirtiéndome. Entonces vos tenés que hacer lo que sientas. Y en medicina sí es una de las cosas que lamentablemente en medicina siempre vas a tener que dejar de hacer algo. Che, vamos de hot. No. No estoy de guardia, no. No, tengo que rendir un examen, no, no. Y medicina es la única profesión que vos te recibiste y dejás de estudiar el día que no trabajás más. Porque todos los días cambian. Lamentablemente el conocimiento, lamentablemente para el médico, pero qué bueno para la humanidad, siempre cambia, siempre cambia. Entonces lo que hoy es una verdad biológica, muy probablemente mañana no lo sea. Entonces es una profesión donde vos dijiste, la elegí, toda mi vida tengo que seguir estudiando. Sí, no hay manera. Muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a vos, me encantó la entrevista.